Hemos visto que te has centrado mucho en tus estudios sobre consumo, ¿no? O hay parte Sí, de tus sí, hombre, yo estudios en la están medida en que centrados. trabajo en investigación, una gran parte de una gran parte de lo que hago tiene que ver con el consumo, lógicamente. Eh, Hombre, depende cómo entendamos el consumo. Si entendemos el consumo como una forma de sociedad y como una forma de pensar y como una forma de tener una ideología, una visión del mundo, Es que hoy en día todas las sociedades. todo lo que hago tiene que ver con el consumo, ¿no? Claro. Incluso lo que no tiene nada que ver con lo que podemos llamar productos y marcas de consumo tiene que ver con el consumo, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo mucho en urbanismo y el urbanismo aparentemente no tiene nada que ver con el consumo, pero la ciudad es lo que es la matriz que posibilita la realización y el desarrollo del consumo, ¿no? Cuando trabajo en salud, que también trabajo mucho, hay una dimensión de la salud que tiene que ver con el consumo y está atravesada por el consumo, ¿no? Entonces, desde esa visión más general, todo lo que hago tiene que ver con esa, entendiendo el consumo como una forma de reproducirse en la sociedad actual, pues todo lo que hago tiene que ver con el consumo. Si lo entendemos de una forma más restringida, en el sentido más habitual del mercado, como decirlo de alguna forma, pues puede ser no sé, el 60 o el 70% de las investigaciones que hacemos en mi trabajo sí tienen que ver con el consumo. Pues imagínate desde consumo de leche a consumo de teléfono, de coche. ¿Y qué Sí. opinión tienes tú, que trabajas tanto sobre el ¿Opinión consumo de no qué? sé, qué ¿O piensas sobre qué? de la sociedad de consumo en la que vivimos? ¿Qué opinión tienes de la sociedad de consumo en la que vivimos, ¿no? En la que hay muchas veces que ese consumo se ha convertido en lo más importante para las personas, ¿no? No somos lo que consumimos, ¿no? El poder Pero, adquisitivo se pero demuestra sí somos mediante el lo que comemos, ¿no? consumo. ¿Cómo? Que no somos lo que consumimos, pero sí somos lo que comemos, ¿no? Exacto, sí, eso sí, pero el problema es que la sociedad hoy en día yo creo que es eso, es mucho qué es lo que consumimos, ¿no? Qué teléfono tenemos, qué coche tenemos, a dónde vamos a comer, a dónde vamos a cenar, dónde salimos, dónde vamos de vacaciones, Hombre, yo creo que eso, qué ropa llevamos. sí, yo creo que eso es cierto. A mí me parece que el consumo ya va un poquito más allá que todo eso. A mí me parece que esa es una época, eh, podemos decir, cuando, si, desde mi punto de vista, ¿no? Sí, sí, Si tú claro. ves históricamente el desarrollo del consumo en España, por ejemplo, yo de pequeño, lo digo por poner un ejemplo, hablando de mi pueblo, pues yo hasta los 13, 14 años he vivido en una sociedad donde no había unas pautas de consumo en el sentido no ya actual de la palabra, sino incluso antiguo de la palabra consumo, ¿no? Porque era una sociedad de mucha carencia, era una sociedad donde la gente pasaba mucha hambre, era una sociedad donde no había marca, donde el tiempo libre se ocupaba al margen de cualquier pauta de consumo, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando daba clase en la facultad, ponía un ejemplo, ¿no? Le hacía a los alumnos una pregunta, ¿no? Le decía, decirme qué podéis hacer un fin de semana que no pase por el consumo, ¿no? Y se quedaban en blanco. Claro. Hoy en día se pueden hacer muchísimas cosas que no pasan por el consumo, ¿no? Como por ejemplo, Pues, por ejemplo, pues estar aquí en este sitio concreto no, ¿eh? Pero estar aquí hablando entre amigos no tiene por qué pasar por el consumo, ¿no? O estar en tu casa haciendo cosas, leyendo no tiene por qué pasar por el consumo, o incluso utilizando un coche para irte, yo que sé, a los Pirineos, eso tampoco tiene por qué ser una actividad de consumo. El tema es muchas veces tú cómo abordas eso, el problema es hasta qué punto esos objetos y esas necesidades o esas marcas, podemos decir, rellenan el vacío de nuestras vidas o no lo rellenan, ¿no? Entonces, antes las vidas de los seres humanos no estaban llenas de objetos y por lo tanto había muchos aspectos de su identidad, de su desarrollo personal, etcétera, que a mi juicio no pasaban por el consumo. Hoy en día es todo lo contrario. En la medida en que el consumo, podemos decir, ha ido como suturando y saturando, ¿no? Y supurando, ¿no? Y entretejiéndose con la vida de los seres humanos, resulta muy difícil eh, ser alguien más allá de lo que tú decías antes, ¿no? De la ropa, etcétera, etcétera. Yo lo que te decía es que a mí me parece que eso responde a un modelo de consumo que en España se ha desarrollado a partir de los 70 u 80, ¿no?
que es el modelo de consumo, no sé, me da igual cómo se llame, lo que se llama modelo de consumo de masa. A mí me parece que ahora el consumo va mucho más allá que lo que es la ropa, que lo que es la comida. Es decir, yo creo que el consumo es como forma parte, aunque sea una metáfora que no me gusta, del código genético de nuestras sociedades y que por lo tanto se interioriza y se corporeiza, ¿no? Los coches que tenemos, esos son como símbolos de identificación hacia afuera, pero yo creo que el consumo está, la ideología del consumo y las prácticas de consumo y lo que decía, la mirada, la incapacidad que tenemos muchos seres humanos ahora mismo en nuestras sociedades ricas de mirar el mundo y a la gente y a los seres humanos de una forma que no pase por ese código de expresión, ¿no? Entonces, tú vas de esa forma vestido, tú vas de esa forma vestido, yo vas de esa forma vestido, entonces ya la otra persona se hace una imagen sobre el otro, ¿no? Y nos cuesta cada vez más acercarnos a la otra persona más allá de... Entonces, por eso digo yo que va mucho más allá, pero bueno. Y desde ese punto de vista no me gusta. Claro. Perdón, yo tenía muchas ganas de preguntarte, porque sé que has hecho un estudio acerca del tiempo con Laura. Y bueno, es un tema que tenía ganas de preguntar, ¿no? Que teníamos ganas de preguntarte acerca de cómo usamos en España el tiempo. Si tú crees que España es un país en el que nos tomamos la vida con calma, si estamos, pues como tú dices, ¿no? Hemos interiorizado este consumismo y pautas que nos han venido de afuera. Yo creo que yo por lo menos a mí me gusta ver las cosas en la historia, ¿no? Entonces yo creo que en España lo que hay en relación al tiempo es una vivencia como fracturada y segmentada del tiempo, ¿no? Es decir, la sociedad española de hace 50 años o las sociedades españolas de hace 50 años tenían una concepción del tiempo totalmente distinta a la de los años 80 y 90 y la de sociedad de los años 80 y 90 totalmente distinta a la de ahora. En ese sentido yo no creo que se pueda decir cuál es la concepción del tiempo. Yo creo que la propia concepción del tiempo es muy temporal, cambia mucho. Entonces yo creo que, por decirlo de alguna forma, y en relación al tema slow que está ahí, o estamos trabajando aquí, yo creo que en España, en la medida en que España siempre ha sido un país tradicionalmente atrasado, y teníamos complejo de ser bajitos, gordos y con pelo rizado y morenos, ¿no? Hemos entendido que la modernidad, que el progreso pasaba por toda una serie de cosas que hemos adorado de una forma muy tonta, de una forma muy banal, ¿no? Yo siempre digo, aunque quede una expresión muy fea, marica el último, digo marica el último que es fea porque no es políticamente correcta y porque es muy antigua, pero lo digo en el sentido de que nuestra sociedad ha corrido pensando que cuanto más plástico, cuanto más urbano, cuanto más rápido, cuanto más prisa, cuanto más estrés, ¿no? Quedan mejor. Eso ha sido un proceso que en España se ha vivido desde los años 60 aproximadamente hasta la primera década del siglo XXI. Es que ha habido un cambio muy rápido, ¿no? Entonces, y además de un cambio rápido, yo creo que ha habido una aceptación acrítica y una adaptación muy grande a unas pautas que hemos entendido que por ser modernas eran incuestionables, ¿no? Y entonces eso nos ha hecho, podríamos decir, mientras que otras sociedades europeas, en Francia, en Italia, en Alemania, en Inglaterra, en Suecia, el proceso de cambio no ha conllevado barrer lo antiguo, sino que te permite incorporar elementos de lo antiguo. Por ejemplo, la solera es un valor en muchas sociedades. La solera en nuestra sociedad parece casposo, ¿no? Sí, lo antiguo, sí. Como antiguo, como... Ahora se está recuperando, ahora está... Tú fíjate los arreglos de la ciudad de Madrid en la que estamos, ¿no? Pues no ha dado al alcalde, ¿no? Le ha dado el rollo del cemento y entonces todo lo que es parterre, todo lo que es tierra, todo lo que es verde, en el sentido más habitual, ¿no? Sí. Se lo barre y mete cemento y hormigón frío, duro, inhóspito, que además de beneficiar a las compañías que tienen barcitos y ganan dinero y de los propios que venden hormigón, rompe con la estética urbana, rompe con la plaza como lugar de encuentro, rompe con la relación con la naturaleza, o sea, rompe con todo, no sé si me explico. Y eso, ¿qué pasa aquí en las plazas?
pasa con todo, ¿no? Y es que pienso que una intención detrás de eso, ¿eh? Realmente son así, las plazas se hacen así porque son más fáciles de limpiar, porque impiden que la gente se acumule en ellas y las ensucie. O sea, hay detrás una intención de eso. Como tú antes lo decías, lo del urbanismo, me interesa mucho eso, lo de cómo el urbanismo está pensado para el consumo, o está intentado dirigido hacia el consumo, no todas la peatonalización de las calles que está viendo en Madrid tiene un objetivo que es el del consumo, ¿no? Hombre, yo creo que eso a mí me parece que es más ambivalente. Cuando tú decías que las plazas se han hecho para evitar que se usen desde el punto de vista, eso que tú decías... Los bancos estos individuales esos bancos sí, pero por ejemplo el hormigonamiento sí permite el usar la plaza como lugar del botellón, para entendernos, de una forma mejor que un parterre. El parterre te obliga a un respeto con el entorno mayor que el propio granito este. Yo creo que sí. Aquí en toda esta zona de aquí en el Parque del Oeste, que es todo verde, la gente sigue haciendo botellón. Sí, sí, estoy de acuerdo, pero cuando la gente pasa al día siguiente y ve el botellón, se le levanta más mala leche que cuando tú pasas por una plaza de estas de hormigón, que como tú dices, coge una manguera y hace así y la quitas en 2 días, en 2 minutos, ¿no? Y el tema de la peatonalización, yo creo que es verdad, una parte que tiene que ver con el fomento de determinado tipo de práctica de consumo, pero también conlleva una reducción del uso del coche en espacio urbano, y a mí eso me parece positivo. O sea, que yo creo que... Pues, ¿hacia dónde vamos con todo esto? Fíjate, si yo lo supiera decir, estaría aquí sentados con vosotros. No, pero bueno, estaría de gurú de Obama o de... Pero, a ver, desde tu experiencia, desde tu punto de vista, claro, que todos podemos... Si es un retorno a unos valores cuando básicos... me proyecto hacia el futuro tiene más que ver mi deseo que mi análisis. Sí. Bien, pues eso, Sí, pues, claro, perfecto, claro. pues ¿cuál es tu deseo? Si estamos retornando a unos valores básicos de alguna No, yo manera... no, cuando hablaba de recuperación de valores básicos, yo creo que, por ejemplo, la gente joven, en relación al tema de lo personal que estábamos diciendo antes, yo creo que se van a anudar relaciones personales más fuertes y con más respeto hacia el otro de lo que ha habido tradicionalmente en nuestras sociedades. Yo creo que va a haber una apertura conflictiva, lógicamente, por la presencia de la inmigración, por la presencia del paro, por la presencia del drama social que hay hoy en el mundo, que eso no lo podemos olvidar, pero que eso va a hacer que la gente sea más rica. Más rica me refiero personalmente, humanamente, no me refiero económicamente. Entonces yo creo que vamos a ir a una sociedad en lo inmediato muy conflictiva. Yo creo que la sociedad europea no va a aceptar su nuevo lugar en el mundo, que es más pequeñito que el que teníamos hasta ahora. Es decir, la sociedad europea durante 5 siglos, desde el 1492 para entendernos, ha sido el ombligo del mundo. Ahora está dejando de serlo. Y además la gente tiene conciencia de que lo está dejando de ser, porque el mundo se está cambiando, y entonces eso a los europeos, y nosotros somos parte de Europa, pues lo vamos a llevar mal, porque a nadie le gusta perder el trono, ¿no? El día que vosotros salgáis de aquí, pues tendréis mono de este trono, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que va a ser conflictivo. Ahora, superado, no superado, yo creo que la única forma de enfrentarse a ese conflicto, a ese trauma, a ese problema, que además, quieramos que no queramos, lo vamos a tener, es un crecimiento cualitativo, podríamos decirlo, de la sociedad europea, y en ese sentido los jóvenes son lo más importante que hay para eso. Hay un ejemplo muy tonto. De las pocas cosas buenas que ha hecho la sociedad europea, el programa Erasmus, que hace que la gente joven... Yo cuando vine a Madrid de mi pueblo, que hemos empezado por ahí, yo cuando volví a mi pueblo, me reunía con los amigos para contarle cómo era Madrid. Y había gente de mi pueblo que dejaba el coche en la ciudad de Los Ángeles porque le daba miedo entrar en Madrid, ¿no? El tráfico y tal. Hoy muchísima gente joven con el programa Erasmus, es verdad que no todo el mundo. Todavía hay mucha desigualdad. Por eso digo que no todo el mundo, es verdad que hay mucha desigualdad social todavía, pero podemos decir, hay decenas de miles de jóvenes españoles que conocen más el mundo por eso, que con las redes sociales conocen a alguien en Suecia, conocen gente en Italia, se dan cuenta de que el húngaro
no tiene rabo ni tiene cuerno, se dan cuenta que la persona que viene de Mali no es un, no sé, ¿no? Que somos todos iguales, ¿no? Eso, y entonces eso conflictivamente nos va a enriquecer. Y entonces yo creo que eso nos va a acabar enriqueciendo mucho. Conflictivamente nos va a enriquecer. Sí. No es que el conflicto, ¿Tú crees que no? Decías, el Sí, conflicto sí, enriquece. no, pero no, es que son pocas palabras, pero estás diciendo mucho con eso. ¿Y por qué dices que van a ser más importantes las relaciones entre las personas y con más respeto y sobre todo para qué, de qué nos sirve eso? ¿De qué nos sirve? Pues para ser genuinamente más seres humanos y tener más dignidad y tener más libertad, que yo creo que eso es básico. Entonces, si eso no sirve, pues estamos averiados. No, yo sinceramente creo que ¿por qué va a servir eso? Tiene que ver con todo lo que estamos hablando de los cambios, ¿no? Es decir, yo creo que desgraciadamente, además del conflicto, para que algo cuaje tiene que haber una experiencia social sobre eso. Si no hay experiencia social, es imposible que cuaje algo, salvo de una forma muy elitista. Es decir, es como cuando se dice los hippies de España en Ibiza. Los hippies de España en Ibiza en los años 60 eran 4 ricos que se podían permitir el lujo de ser hippie. En aquella época en este país era imposible ser hippie. No sé si me explico. Entonces, en el ámbito de lo que estamos hablando, yo creo que ocurre igual. Es decir, cuando la gente, entre comillas, tiene hambre de riqueza, tiene hambre de objetos materiales, porque en nuestra cultura hemos sido pobres. Había un chiste hace mucho tiempo de la época de La Codorniz, no sé si os acordaréis de la revista que había, y hubo una campaña de publicidad en televisión que decía de la icona del tema forestal, ¿no? Que decía cuando el monte se quema, y entonces la gente de cachondeo le decía algo suyo se quema, señor conde, ¿no? En el sentido de que este país siempre ha sido un país pobre, entonces eso nos ha dado hambre de tener cosas. Yo me imagino que vuestros padres tenían las neveras llenas porque las neveras estaban vacías, ¿no? Si veis la publicidad de los años 60-70, todas las neveras están llenas por dentro, porque queríamos comer. Ahora las neveras están vacías porque ya estamos en el espíritu puro, ya no tenemos la necesidad de comer. No sé si me explico. Sí. Y hablando de proceso y de cambio social... Pero no hemos quedado con los tiempos, se nos han quedado colgados. Sí, se nos han es que quedado... vamos saltando de un No, tema a pero otro, bueno, es que esto es tan interesante. claro, hay tantas cosas que... bueno, un poco recuperando esto, este momento en el que vivimos, por un poco centrarnos aquí y ahora, que somos el producto de lo que hemos pasado y todo lo anterior, más aquí y ahora en momentos de crisis económica, de ¿no? un planeta convulsionado por muchas cosas que están pasando. ¿Tú cómo asociarías este momento? ¿Cómo está recibiendo la sociedad española este momento? ¿Cómo está reaccionando? Y sobre todo también quería preguntarte si crees que la crisis económica puede potenciar hacia un movimiento más slow con todo lo que abarca, de volver pues a lo antiguo, a lo nuestro, a otros valores más funcionales. Yo creo que nunca se vuelve a lo antiguo, ¿eh? No. Yo creo que se reelabora y se reinventan elementos que pueden parecer que vienen de la antigüedad, pero que son contemporáneos. Ya, se sincretizan, ¿no? Claro. Las cosas. Entonces yo creo que nunca hay vuelta al antiguo. Y cuando hay vuelta a lo antiguo es para mal. Las sociedades que han dado vuelta al antiguo en el sentido más habitual de la palabra han sido cuando un totalitarismo ha machacado a la sociedad. Cuando la sociedad tiene un cierto margen de libertad, lo que hay es una reinvención de lo antiguo que podemos decir vuelta a lo antiguo, pero que en realidad no es una vuelta a lo antiguo. No, es decir, una lectura, es una lectura desde el conocimiento y desde la experiencia que por eso digo. adquirida. Por eso digo que a mí no me gusta hablar de la vuelta a lo antiguo, aunque sea mayor, no me gusta la nostalgia de lo antiguo. Sí. Pero bueno, dicho eso, yo creo que el tema de la crisis económica va a ser más compleja de una respuesta lineal. Antes de la crisis económica, y yo creo que eso es importante destacarlo, en la primera década de este siglo XXI ha habido una aceleración de todos los procesos sociales y una aceleración de nuestra forma de pensar en relación a los procesos personales, ¿no?
Las nuevas tecnologías, ahora que estáis vosotros en esta casa, es un ejemplo muy claro de eso, ¿no? Entonces, yo por poner un ejemplo de mi trabajo, antes la gente te decía, o en vuestro trabajo, ¿no? La gente tenía pensado que para hacer, yo qué sé, esta cama se tardaba en X días porque había un proceso de trabajo detrás, ¿no? Ahora, como aparentemente en Internet se toca la tecla y casi todo sale, parece que la cama también sale a la rapidez de Internet, ¿no? Entonces eso lleva a una aceleración de nuestros tiempos vitales, en toda la gente, incluso los que no usan Internet. Entonces yo creo que antes de la crisis económica eso estaba generando en España casi por primera vez una tendencia a una recuperación del tiempo propio y de un tiempo que podemos llamar de un tiempo lento, ¿no? Y de una cierta vuelta a los valores que podemos llamar básicos, ¿no? En relación a lo que podía ser el movimiento slow. Desde ese punto de vista yo creo que antes de la crisis había, podemos decir, tendencias sociales que apuntaban hacia eso. Yo creo que la crisis va a tener un efecto desigual y dispar, depende de los entornos y depende al final de lo que acabe saliendo, ¿no? Yo creo que sí hay una tendencia bastante mayoritaria a recuperar y a intensificar esos valores básicos, que sí se podían conectar con el movimiento slow, por decirlo de alguna forma, pero al mismo tiempo el tipo de modelo de salida de la crisis que se está prefigurando se basa mucho en la recuperación de los modelos de consumo anteriores. Es decir, hay un discurso social y mediático y político que te dice que para que haya empleo la gente tiene que volver a comprar, ¿no? Y volver a comprar no se discrimina qué es lo que se compra, sino que lo que se quiere comprar es prácticamente igual que lo que se compraba antes. Entonces, volver al crecimiento, vamos a llamar, cuantitativo de consumo, que era el modelo anterior, conllevaría, podemos decir, un conflicto o un enfrentamiento, o la palabra que queramos decir, con esa situación de retorno a los valores básicos, ¿no? Entonces yo creo que ahí ahora en ese sentido hay un cierto dilema en cuál va a ser el modelo de salida. Yo sí creo que va a haber un mayor porcentaje de gente que va a tener que va a recuperar o va a reinventar esos valores básicos en su vida, ¿no? Va a haber una recuperación de las relaciones personales más fuerte de lo que había antes, en las propias relaciones de los jóvenes, por ejemplo, que son una de las gente que más utiliza las redes sociales, a mi juicio, por ejemplo, tienen una riqueza de relaciones personales que la gente mayor no presupone o no supone y que existen, y hay un nivel de madurez y de experiencia vital en las relaciones personales, incluida la sexualidad, que en generaciones anteriores no había, ¿no? Y desde ese punto de vista yo sí creo que va a haber un refuerzo de lo que se podría llamar, no sé, tendencias que tienen que ver con lo slow. Yo no creo que vaya a ser dominante porque el modelo dominante, sobre todo en Europa Occidental, es muy de crecimiento cuantitativo del consumo, ¿no? El cambio de modelo, que pasaría por un crecimiento, vamos a llamar así, un progreso cualitativo más que un crecimiento, ¿no? Creo que conlleva cambios más fundamentales, más políticos en primer lugar, desde luego, que lo que el propio movimiento slow se plantea, ¿no? Sí. Pero eso es harina de otro costal. Sí. Entonces, yo creo que el decir la pérdida de valores, que es podemos decir una argumentación o un discurso, un poco la línea de lo que tú señales, a mí particularmente es una forma de hablar y de pensar que no me gusta, porque parece que el patrón de los valores es el que lo tiene la persona más mayor. Por ejemplo, mi madre tiene 97 años y piensa que la generación de su hija mayor, que tiene 70, habrá perdido valores, su hija de 70 pensará que su hija de 40 ha perdido valores, el de 40 pensará que su hijo de 14 lo ha perdido, y entonces mi madre pues pensará, si su abuelo o si mi abuelo viviera, pensaría que mi madre seguramente había perdido valores con respecto a él, con lo cual el primitivo valor está en Adán y Eva, ¿no? Entonces, a mí esa forma no me gusta. Y más allá de eso, yo creo que la gente, entendiendo por gente joven, me da igual, menor de 24 o 25 años, yo creo que son hijos de su época y que para ser hijos de su época lo están haciendo bastante bien. ¿Por qué? Porque es una de las primeras generaciones que la sociedad le ha dejado de la mano. Es decir, hasta ahora casi todas las generaciones jóvenes
han entrado de la mano de los mayores y han entrado muy pautados y muy encauzados y muy contenidos, muy vigilados, la palabra que queramos decir, por el modelo familiar, por el modelo educativo, por el modelo urbano, ¿no? Había por como... el modelo económico, porque claro, como decías sí, tú, antes tú no podías consumir y sin embargo claro, hoy los jóvenes tienen un poder de adquisición y de consumo que... Entonces estaban todos como muy prietas las filas, ¿no? Entonces ahora nuestra sociedad, yo creo que se ha pasado de rosca en ese sentido, es decir, yo creo que la sociedad ha apartado a los jóvenes de su vida, ha aparcado a los jóvenes de la vida social, más allá de que los jóvenes sean un valor en la publicidad, en la vida social los jóvenes cuentan nada y menos, es decir, la sociedad adulta ha tratado de que los jóvenes se queden en un rincón como está aquella gente de allí, y entonces los jóvenes ante eso tienen que basarse en su propia experiencia y en tirar de sí mismos más que otras generaciones para encontrar el sentido de su vida y construir sus vidas. Es cierto, no lo había visto desde... Y desde ese punto de vista yo creo que es una generación que lo está haciendo bastante mejor que generaciones anteriores adultas que dicen que los jóvenes están perdiendo valores, sinceramente, ¿eh? Sí, no. Además de la preparación formal que se dice que tienen, es decir, yo veo que el tipo de maduración personal, otra cosa es que la maduración personal se tiene que basar en los golpes que te da la vida. Y es que también nuestra sociedad y los padres dicen que nadie se dé un golpe. Bueno, sin darte un golpe es imposible crecer. No sé si tengo mucha curiosidad por preguntarte, ¿cómo es la dimensión espaciotemporal en la que vivimos hoy en día? ¿O está cambiando y estamos yendo hacia otra? Hombre, yo creo que sí. Yo creo que tanto la dimensión espacial como la temporal está cambiando de forma cardinal y radical. ¿Pero por qué? ¿Es por alguna cosa concreta social pues eso, de los coches que van rápido, de que todo va rápido, del internet, de lo que antes decías, ¿no? Que nos hemos acostumbrado a que le damos un botón y tenemos las cosas y pensamos que la cama esta también se hace así inmediatamente? ¿Es por una cuestión social o es por otras Yo creo que hay cuestiones? un conjunto de cosas que no se podrían meter en un cajón único. Por poner un ejemplo, cuando la cultura se basa en la oralidad, se basa en la palabra, el tiempo fluye de una forma totalmente distinta y el espacio tiene una dimensión totalmente distinta a una sociedad donde la palabra deja de transmitirse y pasa a transmitirse mediante imágenes. Claro, y eso a su vez es totalmente distinta que cuando lo analógico se pierde y todo pasa por lo digital, con lo cual las dimensiones de figuración y el patrón de realismo que de una u otra forma nos constituye culturalmente hablando se pierde. No sé si me explico. Entonces yo creo que tiene que ver con los medios, tiene que ver con la propia idea del mundo. Ahora el mundo, por primera vez, podríamos decir, por primera vez no, pero porque no es tan así, nunca hay una primera vez, pero de una forma por lo menos tan masiva como ahora, el mundo nunca ha sido un solo mundo como ahora. Es decir, la gente tiene conciencia planetaria a unos niveles que nunca ha habido hasta ahora. Yo recuerdo hace unos años, a mí me gusta mucho así viajar y estuve en Mali en verano, ¿no? Y recuerdo que estaba en un tren que va de Bamako a Kai, que tarda aproximadamente 28 horas para hacer 220 kilómetros o algo así. Y la gente cuando sabía que, bueno, tú vas a Mali te puedes pensar, visto desde aquí, ¿no? Que la gente, que la incultura, el atraso, ¿no? Y por ejemplo, uno de los temas de debate que sacaba la gente de Mali conmigo, que era español, era el fenómeno del terrorismo ETA. ¿Por qué? Porque en Mali había un grupo guerrillero en la zona norte de Mali, entonces tenían una experiencia colectiva del terrorismo y le hacían, no sé si me explico. Entonces, por la radio y por la televisión sabían de ETA y del Real Madrid también, pero de ETA. Te vas al Amazonas y en los poblados teóricamente aborígenes más hay una parabólica, ¿no? Entonces te quiero decir, yo creo que eso hace que el mundo sea mucho más pequeño y en ese sentido el espacio se constriñe, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? El AVE, por ejemplo, te cambia la geografía de España, no hace falta irse a otro lado. Tú antes para ir a Sevilla metías o la incomodidad del avión o 6 horas de camino. Tú ahora puedes ir a Sevilla y volver sin darte sensación de viaje, ¿no? Hay mucha continuidad en nuestra propia experiencia corporal del viaje.
Sí, Es sí, decir, los viajes antes eran de claro, días, semanas, claro, y meses. además marcaban tu cuerpo, te marcaban una huella que ahora no existe. Entonces el espacio ha cambiado por todo, ¿no? El tiempo también ha cambiado. Estábamos hablando antes de la aceleración de las nuevas tecnologías, pero de la propia comprensión de los propios procesos mundiales. Por ejemplo, el otro día estaba viendo, es un día que se me va a quedar siempre marcado. Estaba viendo por la noche 24 horas el canal este de televisión, ¿no? Y en un momento determinado la pantalla estaba en 4, en una estaba los fenómenos de Japón, de las nucleares y tal, y un telediario en directo de la televisión japonesa con una traducción simultánea bastante mala por otro lado, pero bueno, estaba allí puesta. En otro cuarto de pantalla estaba una plaza de Bengasi con la gente esperando la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el cierre aéreo. En otra estaba el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas interviniendo y en otra estaban los tertulianos del programa, ¿no? Había 4 lugares del planeta con 4 dimensiones políticas, sociales, de problemas totalmente distintos, y estaba simultáneamente percibiéndose por un señor como yo que estaba sentado en mi habitación viéndola, ¿no? Entonces, esa simultaneidad, que no es solamente privilegio nuestro, sino que está muy generalizada, lógicamente te cambia los patrones del espacio más pequeñito, del tiempo mucho más acelerado, con lo cual el tiempo cada vez se parece más a una especie de, no sé cómo decirlo, de coctelera de tiempos parciales que tienen regímenes distintos, ¿no? Hay regímenes muy acelerados, hay regímenes mucho más lentos y todo eso lo lleva en la misma coctelera, ¿no? Y entonces, claro, eso hace que tu vivencia del tiempo, si en la coctelera domina la cultura de la urgencia, las prisas son pocas. Si en la coctelera gana un poquito la cultura de la lentitud, pues marca otro ritmo, ¿no? Si en la coctelera marcas, podemos decir, una dimensión, no sé, de seguimiento de los procesos y no de la simultaneidad, tiene otro tiempo, ¿no? Entonces yo creo que esa vivencia simultánea de tiempo y de espacio, yo creo que es un privilegio de nuestra época, ¿no? Casi tenemos el poder de Dios de la ubicuidad, ¿no? No, Dios no Ser existe ubicuos. y el Bueno, no, poder, ya, pero bueno, y el poder ser ubicuo supuesto... tampoco. Ya, pero bueno, No, que sí que es una broma. ese supuesto poder de Dios de la ubicuidad. No, lo que pasa es que sí tenemos acceso a situaciones y a elementos que hasta ahora, en términos más mayoritarios, no había habido nunca, ¿no? Y eso va asociado a una pérdida de control del hombre sobre el mundo. Entonces es una situación muy paradójica, ¿no? Entonces, podemos hacer eso, pero también podemos destruir el mundo. Entonces, en eso estamos. ¿Y cómo puede una persona como yo, o como Iván, que vivimos, y como yo, y como tú, por favor, como ellos, y vivir, o sea, adueñarme de mi tiempo? Si esto es una coctelera, ¿no? Que puede salir, ¿no? Una pauta que... Bueno, eso es todo un trabajo personal. Yo creo que hay procesos de cambio político y social que no vamos a tocar ahora, porque no toca, pero que yo creo que son fundamentales. Es decir, sin cambios políticos globales no hay posibilidad de apropiación colectiva y masiva de nuestros tiempos personales. Pero desde el punto de vista personal sí hay un trabajo de apropiación de tu propio tiempo, ¿no? Y de defensa de la invasión del tiempo ajeno. Entonces yo sí creo que en lo individual, aunque yo siempre digo que eso es una situación desde la élite social, que élite social no significa ser el más rico, pero me refiero a élite social en el sentido de tener recursos suficientes como para poder apropiarse y de tener un sistema de defensa lo suficientemente ágil para que no te invada lo ajeno, ¿no? Entonces, si tienes capacidad de rechazar o de defenderte de lo ajeno y de crecer tú y crecer de acuerdo a tu entorno, entonces yo creo que te puedes apropiar, entre comillas, parcialmente de tu propio tiempo, siempre con comillas, ¿no?